Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su tiempo económico. Soy Juan José Mejía. En la interpretación y manejo de los problemas económicos de un país, en la economía de una sociedad, existen dos grandes corrientes, digamos, ideológicas. Por un lado, la denominada versión o vertiente de los ortodoxos, aquellos que ponen énfasis en la macroeconomía, en su correcto manejo y funcionamiento. Para los economistas ortodoxos, lo importante en las variables, como por ejemplo el Producto Nacional, la balanza de pagos, la balanza comercial, la evolución del índice de precios, las cuentas fiscales, el comercio externo, lo importante es que exista una armonía en su funcionamiento y que éstas se encuentren perfectamente ajustadas a las necesidades del factor económico. Cuando se encuentran en desequilibrio, es importante que en las políticas económicas, según esta corriente, se introduzcan ajustes para que finalmente sea la economía la que salga beneficiada y en lo posterior los beneficios de ese correcto funcionamiento económico redunden a favor de la sociedad. Los economistas heterodoxos dicen, en cambio, que la macroeconomía no puede estar divorciada de los problemas sociales y económicos. Que cuando se realiza un ajuste en una variable, es importante tener en cuenta de qué manera va a influir esto, va a afectar al sueldo de los trabajadores, a las inversiones en salud, en educación. Siendo así, podemos decir que en nuestro país, durante los últimos años, han predominado las políticas económicas ortodoxas. Y esto es así porque todos sabemos que durante el gobierno de Moreno y en lo que va del actual presidente Guillermo Lasso, se ha privilegiado el manejo de la economía con base en el funcionamiento del libre mercado y siguiendo desde luego las recomendaciones, las recetas de los organismos financieros internacionales. Revisemos un poco lo que ha pasado con estos indicadores, al menos durante los últimos meses, los 2 últimos años, quizás. Si nosotros nos ponemos a revisar el presupuesto fiscal, es decir, el presupuesto del gobierno central, podemos notar que se han presentado recurrentemente saldos negativos, déficit en ese presupuesto. Claro que el presupuesto eh, puede tener déficit primario, que es el que se da antes del pago de los intereses de la deuda, o también puede ser que exista un déficit global cuando ya han llegado los desembolsos y también el déficit presupuestario, que cuando se incluyen ya las amortizaciones. Como podemos notar, la principal preocupación de las autoridades económicas, lo que les trae constantemente, les altera los sueños a los que tienen en sus manos la conducción de la política económica, es el déficit primario, es decir, el déficit o el saldo que se presenta en el presupuesto antes de pagar los intereses de la deuda externa. Porque de acuerdo a eso es que pueden estar fluyendo los nuevos desembolsos, los nuevos empréstitos concedidos por los organismos multilaterales. Sin embargo, a pesar de que en años anteriores el déficit primario siempre ha tenido saldos negativos, por aquí tenemos algún saldo positivo en el 2019, vemos que en el 2020 cayó abruptamente, pero en el 2021, merced a una cantidad de ajustes en el presupuesto, de reducción de la planta laboral, de incremento en los precios, de liberación de subsidios y desde luego del pago puntual en los emolumentos de los bonos de la deuda externa, que satisface a muchos cuando se paga puntualmente, se ha logrado, decía, con estos ajustes, conseguir que el déficit primario en realidad ya no sea un déficit, sino que haya tenido un leve saldo positivo, 0,18. Eso en cuanto a el déficit del presupuesto del Estado.
Sobre esto también es importante ver cómo ha funcionado el manejo de la deuda pública, es decir, la deuda tanto externa como interna. Veamos acá la deuda en nuestro país. Podemos decir que la deuda no ha representado un mayor problema, al menos eso es lo que dicen las cifras, a pesar de que todo el mundo se queja de que los niveles de deuda de nuestro país son altos y de que tenemos que hacer fuertes erogaciones y desatender los sectores sociales. Sin embargo, mirando esta información, vemos que la relación de la deuda de nuestro país con el Producto Interno Bruto, recientemente para abril 2022, está por debajo del promedio de los países sudamericanos. Tenemos la deuda del Ecuador, 57, alrededor del 60% del Producto Interno Bruto. Notemos que los demás países, ¿no? En el caso de Venezuela, eh, tienen un porcentaje mucho más elevado. Tomando otros indicadores importantes, podemos nosotros mencionar lo que sucede en el comercio externo, que también ha sido una perenne fuente de preocupación de los que tienen a su cargo la política económica. Desde hace mucho tiempo, como efecto de un sistema monetario que impide la política cambiaria, que no nos permite incentivar las exportaciones, hemos tenido saldos de la balanza comercial negativos. Pero asimismo, vemos aquí que en los últimos años, en el 2019, en el 2020, 21 y 22, el saldo de la balanza comercial, la diferencia entre exportaciones e importaciones, más bien ha sido positiva. Desde luego no podemos olvidar en esto la importancia que han tenido el incremento de las exportaciones petroleras, pero tampoco podemos negar que en el tiempo, si comparamos con los años anteriores, el comercio externo ecuatoriano se encuentra prácticamente paralizado. 2019, los mismos niveles de 2018, 2020, hubo un superávit, pero no tanto porque se dio un comportamiento robusto de las exportaciones, sino porque tanto importaciones como exportaciones descendieron, ¿no? Entonces no fue por el incremento, porque las exportaciones hayan tenido un comportamiento saludable, sino porque hubo en ese año, como todos conocemos, una recesión en el funcionamiento de la economía. En el 2021 ya, después de la caída, viene la recuperación, hubo un despunte, un incremento notorio en el comercio externo, pero vemos que en el 2022 las cosas como que no están marchando muy bien, cuando estamos hablando recién a julio, se espera que los niveles del comercio externo tengan un aproximado a lo que se dio en el año anterior, lo que tampoco no es muy grato porque después de una larga crisis que hemos tenido, es importante que todos los indicadores funcionen normalmente. En lo que sí podemos nosotros mencionar que de alguna manera han funcionado los ajustes en la macroeconomía es en la inflación. En comentarios anteriores ya hemos mencionado que de acuerdo a los datos que nos entregan los organismos encargados de medir o de entregar las estadísticas de la economía nacional, la inflación no ha representado un mayor problema, al menos en comparación con otros países, ¿no? Hemos tenido niveles de inflación que bordean el cero y que en algunos casos han estado por debajo de la línea roja, ¿no? Niveles por debajo del cero, es decir, hemos estado en una situación más bien deflacionaria. Y vean ustedes que incluso a comienzos del 2022, por la crisis geopolítica, por el incremento de los precios de los commodities, de las materias primas, entonces hubo un repunte en la inflación, pero esto ha sido ya controlado. En los dos últimos meses, en julio y agosto, ya la inflación se ha calmado y estamos por niveles abajo de lo que sucede en Estados Unidos y en los países vecinos. Pero lo que sí tenemos que mencionar es que hay una variable en la que hemos debido pagar tributo
como consecuencia de estos duros ajustes que se han dado. Es en el de la producción, el Producto Interno Bruto, es decir, la creación, la generación de riqueza. Bueno, en el 2019, antes de la pandemia, ya hubo una caída leve en el Producto Interno Bruto, pero en el 2020, por efectos de las restricciones sanitarias, por la caída de la actividad productiva, el PIB descendió en 7,8%. Esto en el 2020, una caída en el producto de 7,8%. La recuperación en el 2021 y lo que llevamos del 2022 alcanza algo así como el 8, no, menos del 8, a ver, sí, el 6 y el 2,8 que se calcula para este año, no llegamos al 7%, ¿no? El 8%. No, lo cual significa que a duras penas, si es que alcanzamos estas proyecciones de crecimiento económico, estaremos recién cubriendo o regresando al nivel de producción en que estábamos en el 2019, en alrededor de 100.000 millones de dólares anuales. Y es precisamente allí, en esa variable económica, en la producción, donde se generan los problemas que hemos tenido en los sectores sociales, que es allí donde precisamente los heterodoxos dicen que se debe tener mucho cuidado, porque es el bolsillo popular, porque es la economía de la gente, ¿no? Y así, por ejemplo, podemos notar que en lo que se relaciona al empleo, al mercado laboral, vemos que, bueno, el nivel de empleo global, el que se habla en las cifras del Banco Central, siempre ha bordeado alrededor de un 96, 97%, ¿no? Eso es lo que dicen las cifras, la verdad es que la gente no cree eso mucho, pero los niveles de desempleo también se han manejado en niveles de alrededor del 5, 6%. De alguna manera, en el gráfico podemos hacer una comparación. Pero esto no es lo importante. Lo importante es que, como decíamos, cuando se habla de un empleo global, estamos solayando lo que pasa con lo que se conoce como el empleo adecuado. ¿Qué es un empleo adecuado? Un empleo adecuado es cuando usted, cuando el trabajador, cuando los empleados reciben un sueldo que se encuentra dentro de los parámetros legales, es decir, afiliación al IES, seguridad social, y también, desde luego, que supera por lo menos el salario mínimo vital. Y cuando nosotros revisamos el empleo adecuado, lo que se conoce como el empleo adecuado en el Ecuador, vemos que ha habido desde el 2014 que tenemos aquí la información, una caída, la barra anaranjada, ¿no? Vemos que ha habido una caída que se ha venido profundizando. Hasta julio del 2022, el empleo adecuado no ha funcionado correctamente. Entonces, ¿cómo es esto de que el empleo global, según los técnicos que analizan estas cifras, por qué el empleo global se mantiene más o menos en los mismos niveles? Porque adicionalmente existe lo que se conoce como el subempleo, que está con las rayas o con las barras verdes, ¿no? Vemos que el subempleo, al contrario de lo que sucede con el empleo adecuado, el subempleo ha venido teniendo un comportamiento creciente. Aquí en la línea de la tendencia lo podemos notar muy claramente. Es decir, que lo que sucede en el mercado laboral no es muy gratificante. Eh, y esto se nota, pues no es necesario que presentemos aquí una cantidad de cifras, de datos estadísticos, sino que uno puede notarlo simplemente transitando por las calles, ver la cantidad de gente que se ve se busca las más diversas y múltiples formas de ganarse el pan de cada día. Y esto, sin duda, que afecta también los niveles de pobreza, que en nuestro país, ojo, cada día, cada mes se siguen incrementando. La pobreza en nuestro país no responde a los criterios de los analistas ortodoxos, que dicen que con los ajustes inmediatamente
van a corregirse todos estos problemas sociales. Lo que está sucediendo con los niveles de pobreza y sobre todo con la pobreza extrema. Y ojo que nosotros cuando hablamos de los datos estadísticos solamente hablamos del desempleo urbano, por ejemplo, y de la pobreza a nivel urbana. ¿Qué está sucediendo en el campo, donde los niveles pues, de pobreza extrema son mucho mayores? Pues todo lo que está sucediendo, lo que estamos revisando y seguiremos revisando en próximas entregas, es una consecuencia de lo que se conoce como la política ortodoxa, la política que privilegia el manejo de las variables, de los grandes agregados de la economía, pero que desatiende y deja como una asignatura pendiente para resolver en alguna ocasión, algún día, los grandes problemas del hombre de a pie, del ciudadano común. Nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias.